Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas y propuestas de temas que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Y en el programa de hoy vamos a desarrollar un tema que requiere mucha concientización y estoy hablando de la donación de órganos. Hay mucho mito alrededor, muchos miedos. Vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a aclarar sobre este tema tan importante. En Argentina hay que entender que hay más de 8.500 personas en la lista de espera, esperando su órgano, que es un momento realmente de impacto durísimo cuando uno tiene que tomar esta decisión, pero a partir de la donación de órganos le das esperanza, le das luz y sobre todo vida a otras personas. Con un órgano con una donación de órganos se pueden salvar hasta 7 vidas. Por eso es tan importante hablar de este tema y lo vamos a hacer en el programa de hoy. Además vamos a estar hablando de hipertensión arterial, nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Importante trabajar sobre este factor de riesgo, lo vamos a hacer en el programa de hoy. Y ahora quiero ir ya a recibir a nuestro equipo, a saludarlo con fuerte aplauso. Acá están. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo, cardiólogo. Muy bien, doctor Milton Dan. Quiero mandar un saludo a una televidente. ¿A quién hoy? Le voy a mandar un saludo a María Leis. Ya dije, está el apellido. Te mandamos saludos. Nos ve todas las mañanas desde Libertador San Martín en Entre Ríos. Y ella tenía un problema que me comentó que tenía un tema con las migrañas, ¿sí? Entonces le dije, mira, la verdad, María, voy a hablar de este tema porque mucha gente me pregunta sobre esto. Muchísimas. 7 de cada 10 padecemos una cefalea tensional en algún momento. Exacto. Entonces, y vamos a hablar de cefalea tensional, vamos a hablar de migrañas también. Exactamente. Quiero ver cómo diferenciarlo, si es una cefalea tensional, cómo es el dolor de cabeza, cómo evitarlo. Y, ¿sabes qué, Milton? Si hay algunos alimentos que pueden gatillar este problema. Mucha gente no lo sabe, que hay una conexión. ¿Cómo se relaciona con la alimentación? Ese dolor de cabeza que es como un casco que te está apretando y que te comprime, lo vamos a desarrollar en el programa de hoy. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Quién te saluda a vos? A mí, mi abuela, que la abuela, siempre que siempre es la primera está presente. que me va mandando el audio mientras me mira. O sea, yo me escucho de fondo y ella ya está primera mandándome los audios, así que le mando un beso a mi abuela. ¿Qué tema se viene con la Nutri hoy? Hoy vamos a un ring de alimentos. Por ahora no es ring entre profesionales, estamos cerca. Pero vamos a estar planteando diferentes grupos de alimentos, alimentos que se creen saludables y ver desde el lado nutricional quién gana la batalla al mejor alimento para elegir en un plan saludable y acompañarlo obviamente de los pilares que siempre hablamos. ¿Van a entrar a combate alimentos conflictivos que van a generar discusión entre nosotros? Sí, siempre un poquito de discusión, pero está bueno que siempre hayan dos miradas y poder desarrollar los pros y los contras también de cada alimento para ver cuándo elegirlo y cuándo evitarlos. Bueno, y se suma al equipo la doctora Evangelina Cueto, pediatra. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo están por acá? Gracias, equipo, por invitarme una vez más. ¿Con qué tema? ¿Qué nos vas a traer para Vamos hoy? a hablar de un macronutriente fundamental, las proteínas y la necesidad de su presencia en la dieta de adolescentes y niños. Fundamental las proteínas, y ustedes aprovechen para dejar sus preguntas también de pediatría o de adolescencia, las pueden mandar al número que está en pantalla y a las redes sociales. Nosotros vamos a tratar de dar respuesta en estos programas. Y hay pensamiento lateral, nuestra marca registrada, nuestro psicólogo que nos hace pensar porque nuestras neuronas se tienen que movilizar, así como activamos nuestro cuerpo con la gimnasia, con la actividad física, tenemos que hacer lo mismo con nuestras neuronas y hay un ejercicio de pensamiento lateral. En el centro tenemos un bowl con agua. Sí. Y me dejó una pelota de ping-pong que la voy a colocar en el bowl. Sí. Y la propuesta o el desarrollo del juego, y que ustedes lo pueden hacer desde su casa también, es cómo generamos que esa pelota que está ahí flotando esté sumergida durante por lo menos 15 segundos. La pincho. Sin tocarla. ¿Sin tocarla? ¿Cómo hacemos? Lappmann. ¿Está sumergida o está...? Sumergida durante 15 segundos. ¿Sal? No. Un peso arriba, algo que... No la podemos tocar. A ver, no la podemos manipular tocar de ninguna manera. Sin tocarla. Ah, la pongo abajo de una canilla. No. Ah, pero te miró con si cara la pongo como que... 15 segundos abajo de una No, canilla. pero está bien, es pensamiento lateral. La pongo pero no, te va a... algo hay que... No va a estar sumergida, ahí se va a estar mojando la pelota. Ah, claro, va a subir. Una presión. Doy vuelta. Se vuelca No, todo. se te va a volcar todo. Va a ser un desastre acá en el La estudio. verdad que no se me ocurre No, a mí, no sé. Está ¿No sabés? No. Vos, Lappmann, tenés ahí un vaso, me parece. ¿Acá? Sí, vacío.
Sí. Sí. Y a ver, A ver. Era vasos vacíos Nico, como la el estás tema. tocando. no la está tocando y ahí no la estamos estoy los tocando, 15 es verdad. segundos. Pero no está sumergida. Sí, 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 está empieza. sumergida. Está sumergida. No, se está logró, en se el logró. aire, ¿no? Y ahí Ahí se le está. hace lío, pero ahí estaba el desarrollo. ¿No, Bueno, ¿no lo bueno. avalan? Bueno, Lanús lo dice que no, avalamos, lo Latman avalamos. dice que sí, Sí. la pediatra dice que sí. Ni, ni, ni. Vamos ya Está con el bien, informe de está donación de bueno, órganos. Está el Malo, truco al malo, final. malo. Todo. La donación de órganos es un acto altruista que puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan un trasplante. En Argentina existe la ley del donante presunto, la cual indica que toda persona es donante excepto que exprese lo contrario. Sin embargo, es fundamental que la persona manifieste por escrito y converse con sus familiares y amigos acerca de su decisión, porque el fallecimiento de un ser querido es un momento traumático y es importante que dentro de ese proceso todos tengan en claro cuál era la última voluntad que la persona manifestó en vida. Al donar órganos, podemos hacer una diferencia en la vida de los demás y promover la solidaridad y la generosidad en la sociedad. Gracias a la donación, son posibles las segundas oportunidades. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Francisco Cela, jefe del Servicio de Trasplante Renal de la Fundación Favaloro, médico cirujano especialista en trasplante. Muchas gracias, Francisco, por tu visita. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y poder hablar de este tema tan trascendental para nuestra sociedad. Fundamental llevar conciencia sobre esto. En Argentina, ¿cuántas personas hay realmente en lista de espera, si tienen estos datos? Sí, eso hay datos públicos que uno puede ingresar en el sitio web del INCUCAI, en las distintas listas de espera. Específicamente hablando de la situación de la enfermedad renal crónica, la diálisis, la lista de espera de trasplante renal en nuestro país, podemos establecer que hay, redondeando los números, más de 30.000 pacientes en el registro de hemodiálisis crónicas, y esto nos ayuda a ver la magnitud del problema, ¿no? Es una patología muy prevalente de cerca del 20% de nuestra población. Hay 30.000 pacientes dializando, hay cerca de 7.000 personas esperando un riñón, y de esas personas que están esperando un riñón podemos trasplantar aproximadamente entre 1.000 a 1.200 por año. ¿Cuáles son los órganos que habitualmente más se requieren? Intuyo que el riñón es uno de esos. Sí, en el trasplante de órganos sólidos y tejidos se pueden recibir distintos tipos. Se puede recibir un riñón, se puede recibir un pulmón, se puede recibir un hígado, se puede recibir el corazón, el páncreas, el intestino o todo el bloque visceral abdominal que se llama, y trasplantes de tejidos como ser córneas, piel o fragmentos óseos. Obviamente no todos los pacientes en Argentina necesitan todos de ellos. El trasplante que más frecuentemente se hace por necesidad, accesibilidad y procuración de los mismos es el trasplante renal, que representa el 70-80% de toda esta masa de donantes. Le sigue el trasplante hepático, que es la segunda indicación de trasplante de órganos abdominales en nuestro país. Le sigue luego el trasplante de órganos torácicos, como el corazón, donde Fundación es el centro número 1 en nuestro país en este momento. Le sigue el pulmón, luego el páncreas y luego el resto del implante de tejidos. Y hablando de calidad de vida y tasa de éxito en pacientes que llegan a la intervención o a recibir su órgano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la tasa de éxito? Y una vez que se realiza, ¿cómo es la vida posterior al trasplante? Bueno, en esto hay que contarle a la gente y hay que ser muy claro, el trasplante es un tratamiento más, es una modalidad terapéutica más, eso es lo que hablamos nosotros con los pacientes. Hay pacientes en los cuales la indicación del trasplante es una indicación de emergencia en la cual su vida está en riesgo, y hay otros trasplantes en el cual acceder al mismo le permite no solo prolongar su vida, sino también radicalmente cambiar la calidad de vida de la misma. Por ejemplo, y para la gente que nos escuche y nos entienda, sin un corazón no se puede vivir. Son situaciones de emergencia en lo que necesitan. Enfermedades pulmonares que en el poco tiempo atacan con la vida del paciente necesitan un trasplante inmediato. El hígado es un órgano que necesitamos, es una situación de emergencia porque el periodo de evolución de la enfermedad es muy corto. Y en el trasplante renal o en el trasplante de páncreas, por ejemplo, hay situaciones donde nos permiten al paciente mantener su vida, obviamente con un deterioro progresivo hasta que le llegue el trasplante, pero tienen esa posibilidad de tratamiento puente. Es en el caso del trasplante de riñón y en el caso del trasplante de páncreas para los pacientes diabéticos. Está claro, y hoy en día toda la evidencia médica en el mundo demuestra dos cosas en este tipo de trasplantes, sobre todo en los trasplantes de riñón. Que
los pacientes que se trasplantan en riñón viven más que el paciente que está en diálisis. Eso no hay duda al respecto. No es lo mismo estar conectado en una máquina de diálisis 3 a 4 horas por semana, 3 veces durante la semana, lo cual impacta fundamentalmente en la calidad de vida de los pacientes, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, que estar trasplantado, lo cual le genera un beneficio en su calidad de vida. Eso es lo que siempre charlamos con los pacientes. Es un trasplante muy exitoso que tiene muchas décadas de experiencia en el mundo. El trasplante renal, recordemos que surge alrededor de la década del 60 en el mundo, hay mucha experiencia y las tasas de éxito son superiores al 90% en el primer año del trasplante. Son números muy positivos y alentadores. Les voy a dar lugar al equipo para que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Landman tenía una pregunta para vos. Perfecto. Qué interesante todo lo que estás contando, más uno siendo nefrólogo y entendiendo que la diálisis o la diálisis peritoneal, que es otro tratamiento de sustitución, es el camino, como yo le digo a mis pacientes, hasta el trasplante, que es hasta que llegan a verte a vos, a tu equipo, y lo hacen de manera tan increíble en diferentes instituciones. La pregunta es, ¿cómo, y esto es para concientizarnos, cómo sería ideal que llegue el paciente antes de la cirugía? Porque cuando llega, a veces llega de manera, digamos, con malos cuidados, quizás con una fístula, digo fístula porque es el acceso que tiene el paciente renal para hemodiálisis. Y digo, ¿cómo tendría que llegar idealmente un paciente renal a la cirugía de trasplante? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, súper interesante y muy válida, y es la problemática que vemos. Yo creo que lo primero que tenemos que saber, y tenemos que educar no solo a la sociedad y decirle, miren, la accesibilidad al trasplante es posible, el trasplante renal existe no solamente con donante fallecido, sino existe la figura también del donante vivo, que es el que mejor resultado tiene a largo plazo. Pero hay que instruir también a la comunidad médica de la derivación oportuna, Claro. Tanto en el médico de atención primaria, en el médico especialista, ya sea un nefrólogo o un cardiólogo que conoce al paciente, y en el médico de diálisis, en el cual terminemos de cerrar el círculo con el centro de implante, entendiendo que el trasplante renal es un tratamiento sustitutivo más de la función renal. Totalmente. Es una medida terapéutica más y que le da, como charlamos hace un rato, mejoras de sobrevida y de calidad de vida al paciente. Entonces, ¿cómo debería llegar? Primero debería llegar estando informado, diciéndole, y eso la ley lo establece, el paciente que ingresa a un centro de diálisis, y los pacientes hoy, por ejemplo, que están dentro de la red de diálisis más importante de la Argentina lo saben, los pacientes están indicados y se cumple esa indicación de acceso a diálisis, pero de acceso a una consulta a un centro de trasplante. Porque se sabe que el paciente va a vivir más, que el paciente va a vivir mejor, y es un impacto positivo en el sistema de salud del país. Totalmente. A nivel sobre todo de costos del sistema de salud, que no es lo mismo mantener un paciente en diálisis crónica por años que trasplantar un paciente. Segundo, y el paciente tiene que estar contemplado globalmente, el paciente tiene que estar informado, tiene que estar chequeado y optimizado por su nefrólogo. Hoy en día la nefrología avanzó muchísimo en el manejo de la enfermedad renal crónica, usted, doctor, lo sabrá mejor que yo, optimizado desde el punto de vista nutricional, con una valoración psicosocial adecuada que nos permita que el paciente tenga conciencia de su enfermedad y que tenga después una adherencia posterior al tratamiento inmunosupresor. Y ya desde específicamente de lo nefrológico, obviamente un paciente que ingresa a diálisis debería llegar ya con su acceso vascular confeccionado o su acceso de diálisis peritoneal. Y con todas esas optimizaciones, desde la información hasta el manejo multidisciplinario, es donde el paciente debería llegar con una indicación precisa de su centro a la consulta con el equipo de trasplante. Ahí estamos hablando de cómo llega o cómo debería llegar el paciente. Ahora hablando del donante, ¿cómo es el proceso de detección y la evaluación de esos órganos? Porque hablamos también que en el caso de riñón podemos estar hablando de donantes vivos. De un donante vivo. Bueno, acá es donde hay órganos que se pueden someter a un trasplante con donante vivo, como es el caso del riñón, como es el caso del hígado, casos seleccionados de trasplante de pulmón y anecdóticamente algunos casos de trasplante de páncreas, y luego los demás son órganos provenientes de donantes fallecidos. ¿Okay? En nuestro país hay un sistema nacional único coordinador de ablación implante, que es el instituto, que es el INCUCAI, que es el alma madre que rige y hace cumplir la Ley Nacional de Trasplante, en la cual se encarga de la detección de los posibles donantes, ellos como
ente nacional con sus distintas jurisdicciones, porque existen, como para que la gente entienda, sedes, digámosle entre comillas, desde la ciudad de Buenos Aires en cada provincia de la República Argentina, que su trabajo es detectar lo que los médicos por ley deben hacer en las distintas terapias intensivas, que es la detección de la muerte encefálica y la denuncia de la misma. ¿Está? Ese es el primer paso, es la detección del donante fallecido bajo la forma de la muerte encefálica. Luego de esa detección, todos estos organismos procuradores son los que detectan el donante, ven si está en condiciones de serlo desde un punto de vista médico y proceder con todo un arduo y gran trabajo que hace lo que se conoce como la procuración, es decir, el INCUCAI y sus distintos organismos, para mantener ese donante y poder utilizar sus órganos, ¿no? Y que llegue a un punto final que es la ablación de los mismos, que es la extracción, y luego el implante en los distintos centros de trasplante. Tenemos que ir cerrando la nota, Francisco, pero me gustaría tu mensaje final para llevar concientización sobre esto. Hay muchas frases dichas en el medio, uno puede escuchar, los órganos no van al cielo. Donar órganos es dar vida, la verdad que comulgo con todas ellas. En lo personal quiero que la gente se quede con que el acto de donación es el acto de amor más grande que uno puede ver en la sociedad, en una familia, que toda la comunidad médica tenemos que estar a la altura de eso, tenemos que concientizar a la gente, trabajar, formarnos, respetar y ser partes de eso. Y que por favor sepamos que ese acto, ese gesto puede verdaderamente transformar la vida de la gente, de gente que está esperando para seguir viviendo y gente que está esperando para poder transformar su vida diaria. Muchas gracias, el doctor Francisco Cela, jefe del Servicio de Trasplante Renal de la Fundación Favaloro, médico cirujano especialista en trasplante. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver si sale tu pregunta. Aparece ahí en pantalla. Hola, soy de Rosario y peso 64 kilos. ¿Qué puedo comer para bajar de peso? Pregunta que vamos a responder con la Nutri Delphi Zimmerman. ¿Quiere bajar de peso? Pesa 64 kilos. Bueno, en realidad primero partiendo de que por ahí esa información tampoco nos da tanta referencia si es necesario o no un descenso principalmente de grasa, porque a veces en estos 64 kilos hay un montón de otros, el músculo, el agua, la grasa visceral para tener en consideración. Ahora, si la persona quizás tiene un exceso de grasa y le interesa desde ese lado bajar, va a depender de muchos factores. En primer lugar, ver por ahí cuántas comidas está haciendo, que si bien siempre hablamos de que no es necesario hacer las 6 comidas que se decían, muchas veces para organizarse al principio, a adecuarse a al menos 4 ingestas, está bueno para ir midiendo la porción y poder registrar lo que uno está consumiendo. Priorizar las proteínas en la dieta, que después Eva va a desarrollar un poco más, pero tanto en los niños, en adolescentes, como en los adultos. Como en los adultos mayores, la proteína es uno de los nutrientes esenciales para dar saciedad, pero principalmente para cuidar el músculo, que también le va a ayudar a activar el metabolismo y que no necesite comer menos para mantener o bajar de peso, sino cambiar los nutrientes en la alimentación. Consultas, diagnóstico de las causas y ahí el tratamiento y la alimentación es fundamental en los tratamientos de obesidad y sobrepeso, donde se busca un descenso sobre todo de grasa corporal. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Mandan sus preguntas al número de WhatsApp a ver si aparece la tuya. Hay más preguntas, llegan al sistema y nos dice: mi hijo de 4 años tiene un ductus arterioso permeable, ¿qué tan grave es? No tiene síntomas, pero hay que cerrarlo por cateterismo. ¿Qué podemos decir sobre esto, Gaby? Bueno, sí, claramente hay que ver bien con el cardiólogo infantil la conducta. Generalmente tienen buen pronóstico este tipo de patologías, no es una cardiopatía congénita de las difíciles como tetralogía de Fallot, o sea, hay otras que son mucho más complicadas, que requieren cirugía a corazón abierto. Esta es una cirugía mucho más sencilla, que realmente no tiene mucho riesgo, pero siempre tiene que hacer el seguimiento con el médico pediatra. Acá justo tenemos a Eva, que es pediatra, especialmente el médico cardiólogo pediatra, que le va a hacer los estudios pertinentes. Fundamental el manejo desde la pediatría clínica y los especialistas. Sí, también está bueno llevar tranquilidad, porque la realidad es que pocas especialidades avanzaron tanto en las últimas décadas como la cirugía cardiovascular en infancias, y las intervenciones precoces y tempranas revierten el pronóstico de estos pacientes y le dan una calidad de vida exitosa. Así es. Muy bien, nos tenemos que meter ya con las noticias. Las nuevas pautas, en este caso de presión arterial, que priorizan cambios de estilo de vida y tratamientos personalizados, pautas emitidas por la Sociedad Europea de Cardiología.
En la prestigiosa revista de cardiología JACC se publicó la Guía 2025 de la Asociación Americana del Corazón para la prevención, detección y evaluación y tratamiento de la hipertensión en adultos, elaborada por un comité multidisciplinario y en colaboración con más de 10 sociedades científicas. Esta guía reafirma que la hipertensión sigue siendo el factor de riesgo modificable más prevalente para las enfermedades cardiovasculares y la principal causa de muerte prematura en el mundo. El nuevo enfoque subraya que la primera línea de intervención debe ser el cambio en el estilo de vida. Se recomienda mantener un peso saludable, adoptar un plan alimentario tipo DASH, reducir el consumo de sodio, aumentar la ingesta de potasio, realizar actividad física regular, controlar el estrés y limitar el alcohol. Estas medidas, según los expertos, no solo contribuyen a reducir la presión arterial, sino que también mejoran la calidad de vida general y previenen otras enfermedades asociadas. Otra novedad relevante es la incorporación de la calculadora Prevent como herramienta principal para estimar el riesgo cardiovascular a 10 años, desplazando a los modelos tradicionales. Finalmente, la guía enfatiza el rol del trabajo en equipo multidisciplinario y de la monitorización domiciliaria de la presión arterial como estrategias claves para mejorar la adherencia y el control efectivo. 1 de cada 3 argentinos padece hipertensión arterial y la mitad no lo sabe. Y estas guías, que son de la Sociedad Americana del Corazón, se suman y están en sintonía con lo que ya había marcado la Sociedad Europea, donde nos marca una nueva banda sobre la cual tenemos que hacer intervención, pero no intervención desde el fármaco, sino intervención con el estilo de vida. Milton, qué importante es esto de la presión arterial y cuánto lo veo en el consultorio. Cada vez veo más pacientes con hipertensión mal controlados, pero principal, lo primero que hacen muchos médicos es darle la medicación. Muchas veces están desactualizados los tratamientos. De hecho, los tratamientos que frecuentemente veo en mis pacientes están muy desactualizados, por un lado. Segundo, nadie hace hincapié en el estilo de vida, esto es fundamental. ¿Qué cambia en esta guía? Primero y principal, calcular el riesgo con la calculadora Prevent, que ahí nos da el riesgo a 10 años. Antes se utilizaban otras calculadoras de riesgo. Suma varios diferenciales que nos ayuda a ver el pronóstico, colesterol, el género, el control de la presión. Es una mirada más integral. Totalmente. Y no focalizada simplemente en el valor de tensión arterial. Es ver al paciente en su conjunto y implementar estas medidas de estilo de vida que hemos hablado muchas veces, el moverte más. ¿Cuánto te moviste? ¿Cuánto te vas a mover hoy a lo largo del día? Bueno, es una nueva oportunidad para moverte un poco más que ayer. Cuidar tu alimentación, evitar los ultraprocesados, empezar a elegir más los granos enteros, las frutas que nos están faltando en nuestra alimentación, reducir el consumo de sal. Todo eso termina teniendo un impacto en los valores de tensión arterial. Exactamente. Mira, cuando yo empecé a hacer hipertensión, hace muchos años en la Sociedad Argentina de Hipertensión, se hablaba del estilo de vida, pero no era lo primordial. Hoy es primordial. ¿Por qué? Porque, para dejarle en claro a la gente, sigue siendo por encima de 14,8. A ver, eso, los valores. Claro, 14,8, claro. 140, 80. Si usted por encima de manera sostenida todo el tiempo, tomar la presión varias veces. Ahí hablamos de hipertensión arterial, ahí tenés hipertensión. Manejo con estilo de vida, pero ahí en muchos casos requerimos medicación Sí. y el tratamiento completo para normalizar los valores. Exactamente, Milton. Ahí podemos requerir monoterapia, una sola droga, 2 drogas, hasta 3 o 4. Punto. Eso es hipertensión. Pero abajo, lo que se ve es que de 140-80 a 12,8, de 140-90 a 12,8, que es 120-80, está el tramo de la prehipertensión, ahora se llama hipertensión ahí, con aumento. Digamos, esa banda se ve que aumenta riesgo, pero que no requiere medicación. Lo que requiere es enfatizar en alimentos, o sea, dieta DASH, ejercicio físico, descanso, higiene del sueño, regulación del estrés. Todo eso va a ayudar a que esa presión baje. Y normalmente lo que tendríamos que tener, mira, la otra vez en una presentación que tuve que dar hablé sobre los indios cismanes, que son unos indios que están en el Amazonas, que es la población con menor riesgo cardiovascular. Y ellos manejan una presión de 110, 100 de máxima. ¿Y eso por qué? Porque ejercitan, porque cazan, porque comen sin aditivos, porque duermen, descansan. Entonces, ¿qué quiero decir? Usted que tiene hipertensión, empiece por ahí. Y luego la suplementación y luego la medicación, porque también hay suplementos que sirven y que ayudan muchísimo a la hipertensión arterial. Estamos hablando de un factor de riesgo modificable que está en vos poder trabajarlo y reducir de esta manera
el riesgo. Nos tenemos que ir a un breve corte, Gaby, pero enseguida cuando volvamos nos vas a estar hablando del dolor de cabeza y los diferentes tipos de dolores. ¿Y cómo se relaciona esto con la alimentación? La Nutri nos va a traer acá al centro del estudio el ring de alimentos. Y la pediatra Evangelina Cueto nos va a estar hablando de la importancia que tiene las proteínas en la alimentación. Quédate que ya volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Le damos la bienvenida a la Reserva del Oeste, un barrio cerrado único, en Ruta 6, a solo 3 minutos del acceso este, con escuela de equitación y cancha de polo profesional. Se consolida como uno de los desarrollos más exclusivos de la zona. Viví la experiencia de la Reserva del Oeste. Para más información, ingresá a www.lareservadeloeste.com.ar. Mira. Construí un hogar para tu familia y recuerdos para toda la vida. La Reserva del Oeste. Un mega barrio a tu alcance. ¿Quién es el protagonista de este programa? Ustedes, con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de cefalea, dolor de cabeza, esa molestia que tenés, que te comprime como si fuese un casco y que no te deja desarrollar tu día. 7 de cada 10 en algún momento lo padecen. Dolor de cabeza, ¿qué podemos decir, Gaby? Así es, Milton, la verdad muy preocupante, algo muy frecuente, especialmente en mujeres. Pero vamos a ver primero... Sobre todo la migraña, ¿no? Sí, en mujeres. La migraña sea en mujeres, sí. En hombres también, pero generalmente la migraña sea en mujeres, tiene muchos componentes que voy a profundizar. Pero ahora voy a hablar un poquito de el dolor de cabeza tensional. Y vamos a diferenciarlo de la migraña. O sea, el tensional es el que te comprime como si fuese, que te dan toda la cabeza. Sí, te dan toda la cabeza, es una causa de dolor muy frecuente, que generalmente es en la zona de la frente, a veces puede ir en banda, puede ir a toda la cabeza, puede durar entre 30 minutos a quizás varios días, y muchas veces puede ser que esto lo detone el estrés, el exceso de estrés u otras patologías subyacentes que hay que ver. Mucha gente lo asocia a la hipertensión arterial, pero a veces la hipertensión no da ningún tipo de este dolor. La hipotensión puede dar... Puede dar la hipotensión, que en otro programa hablaremos. También hay algo que es común, no tiene como un aura... Hipoglucemia. Claro, pero no tiene aura como la migraña, no da náuseas, no da vómitos, como sí lo vamos a ver con la migraña, que es muy interesante. Claro, es importante tratar de diferenciar el tipo de dolor de cabeza para poder saber dónde estamos parados, para poder identificar y tener más relacionado las causas, porque vos también algo que mencionaste y que vamos a desarrollar es este vínculo que hay de los dolores de cabeza con la alimentación. Pero hay unas placas que acompañan y que nos enmarcan este segmento, acá con las 5 claves para evitar el dolor de cabeza tensional. Exacto. Que es el tipo de dolor que estamos hablando. Por un lado, detectar los factores desencadenantes, que puede ser el estrés, el bruxismo, las malas posturas. Ahí para el bruxismo, hacer una placa medio relajante al dormir, porque mucha gente se levanta con esta cefalea tensional porque duerme mal, porque está bruxando toda la noche. Eso es muy importante. Hablábamos, otro de los puntos, identificar los alimentos desencadenantes, que ya nos vamos a meter con eso. Hacer pausas y estiramientos cervicales, como las cervicales están muy relacionadas al dolor de cabeza. Practicar estrategias de relajación, como la respiración, el mindfulness, y dormir y descansar adecuadamente. Siempre está presente este pilar del descanso, ¿no? Siempre está presente el pilar de descanso. Ahora voy a hablar de algo que es muy importante. Y escuche del otro lado, porque creo que es muy, muy fundamental que lo sepa la gente del otro lado. Vamos a hablar, segunda placa, vamos a hablar de la migraña. Este es el cerebro, a ver si el director me dice está ok, como lo estoy mostrando. Este es el cerebro, acá te viene la migraña, ¿no? Hay un neurotransmisor muy importante, ¿no? Que es importante, que nos genera un problema. En realidad es la histamina. La histamina la histamina viene en muchos alimentos que voy a mostrar y que impacta sobre la migraña. Claro, es increíble esto que voy a decir. Siempre se relacionaba el dolor de cabeza, independiente, tensional o de migraña, generalmente con la cervical, la postura, las contracturas, lo vascular, sí, pero no se relacionaba con los alimentos o con la histamina. Y hoy los nuevos trabajos, la nueva evidencia, y lo hemos tenido acá con un especialista internacional que nos marcaba que el 85% de los dolores de la cabeza, la primera causa, es alimenticia, es de intolerancia a la histamina. Bueno, vamos con la segunda placa porque ahí vamos a mostrar los alimentos que dije que son importantes. Mira, Milton,
Mirá lo que son, Estos son aparte, alimentos que pueden desencadenar, que son como gatillos disparadores de ese dolor de cabeza por acúmulo de histamina. Estamos hablando, bueno, vino tinto, cerveza, sidra, pero acá mira, aparecen frutas cítricas, frutilla, banana, ananá, los embutidos, salsa de soja, pescado, los pescados azul y mariscos, sobre todo los enlatados, las carnes procesadas, las maduradas, tomate, berenjena, espinaca, palta, chocolate, cacao, nueces, café, té, infusiones. O sea, tenés una mezcla de alimentos que incluso son saludables y necesarios. Ahora te voy a contar la historia para que la gente lo entienda del otro lado. Te comes todo eso, decís, bueno, estoy comiendo saludable, la Nutri me recomendó, ¿no? Sí, palta. Recomendó eso. De hecho, tengo una paciente, tomate, paciente en Neuquén que me dice, estoy comiendo saludable y me estoy muriendo de dolor de cabeza. Claro, porque son saludables. Entonces, ¿qué pasa? Esa histamina se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. Y nosotros, los que no tenemos intolerancia a la DAO, tenemos como un superhéroe que es esta, no tenemos intolerancia a la histamina, tenemos esta DAO, que es la daosima, que así lo vamos a llamar, que es la enzima que rompe la histamina, entonces no se acumula, entonces no tenemos migraña. O sea, tenemos una enzima que nos ayuda a digerir bien la histamina que proviene de los alimentos. Tenemos además histamina que nuestro organismo va liberando naturalmente, pero además es esta histamina que es la que se tiende a acumular, que es la que proviene del exterior a partir de la alimentación. La daosima que nosotros tenemos nos ayuda a digerirla mejor, entonces no se acumula, no tenemos dolores de cabeza. Aquellos que sí tienen dolores de cabeza tienen que pensar como una de las primeras causas que nos está faltando esa daosima interna que es la que digiere la histamina. Exactamente, entonces esa enzima no la tiene o la tiene deficientemente, entonces empieza a acumular la histamina. Entonces si vos le das la daosima, digamos que esta es la, digamos, 2 cápsulas de daosima antes de la comida rica en histamina, digamos que vas a comer, por ejemplo, vas a tomar una copa de vino, vas a comer palta, vas a comer un pescado. Bueno, entonces al entrar la daosima en el sistema, lo que hace es hacer lo que vos no tenés. Y ahí se vio en los estudios clínicos que reduce las migrañas. O sea, y estás disminuyendo una de las principales causas de migraña en este caso. ¿Y qué pasa? Mis pacientes, que cada vez hay más, y está bueno que la gente escuche estas notas, porque son pacientes que están dando vuelta por consultorios de gastroenterología, porque no solo da la migraña, da síntomas de colon irritable, da erupciones en la piel, a veces en los niños da trastornos de atención. O sea, es un cuadro complejo esta acumulación de histamina. Entonces van girando los pacientes por un montón de médicos que no dan pie con bola, hasta que uno dice, pará, puede ser que tengas déficit de DAO. Comienza con la daosima y se termina el problema. O sea, fíjate, incorporando la enzima, lo que te falta, que es la daosima, ya mejorás los síntomas, tu sintomatología de dolor de cabeza, lo gastrointestinal, las erupciones, la picazón que puede estar relacionada a este listado de alimentos que estuvimos mencionando. Con una intervención podés reducir los síntomas y te evitas esta gran molestia que son las cefaleas y las migrañas. No, pero hay gente que, a ver, tengo pacientes con esto que hablamos en varios lugares de este tema, pacientes que le han querido dar antidepresivos, terapéuticas invasivas, monoclonales. Y el problema era el intestino, que le faltaba la daosima interna. Una vez que se le dio la daosima, es como que yo, como celíaco, tenga algo que pueda comer gluten, ¿no? En este caso existe la solución, mejora completamente, se toma 2 cápsulas antes de cada comida y la daosima, que tiene, bueno, antes se traía afuera, se consigue en todas las farmacias. Es algo realmente un avance, una innovación muy importante para, en los casos de dolor de cabeza, poder tratarlo antes de seguir avanzando en la búsqueda del diagnóstico. Hay preguntas porque ustedes son los principales protagonistas de este programa. A ver si entra tu pregunta. El sistema la va seleccionando y dice, nos cuenta que nos mira desde Misiones, le mandamos un beso enorme. ¿Qué puedo tomar para el hígado graso? Me llamo Marciana. Bueno, les mandamos el saludo a Marciana y a todas Misiones. ¿Qué hacemos con el hígado graso cada vez más frecuente? Bueno, cada vez más frecuente, el hígado graso, bueno, ¿qué no tomar, no? Alcohol de entrada, empecemos con eso. Después es importante para el hígado graso bajar los alimentos ricos en azúcares, los refinados, ¿no? Las harinas. A ver, porque uno escucha hígado graso, piensa y lo asocia con el colesterol, con las grasas, y está íntimamente ligado al exceso de hidrato de carbono, al tipo de ultraprocesados que nosotros estamos llevando adelante en nuestra alimentación habitual. Sí, hacer ejercicio, mejorar el estrés, todo eso también ayuda al hígado graso. Y sumar más omega 3 y bajar un poquito este omega 6 que también tiene efecto antiinflamatorio. Hay ring preparado en el centro del estudio, así que le voy a pedir a la Nutri que me acompañe
porque empiezo a escuchar la música y suena en los estudios de ADN Buena Salud. A ver. Hay combates, hay pelea. Y veo por un lado leches. Leches. ¿Por qué las leches? ¿Qué tipo de leche tenés ahí? Hoy vamos a hacer combatir un mismo grupo de alimentos que no lo solemos hacer. Sí. Y en este caso son leches. La diferencia es que una leche está deslactosada, que es de una manera que... No, sí, Sí, esa sin lactosa. Que se está hablando mucho, que cada vez la gente consume más leche deslactosada, y la otra sería una leche normal, entera. A ver, ¿cuál es la diferencia de estas dos leches? Las voy a poner primero en el medio y ahora vamos a definir quién gana. Acá están los muñecos que la Nutri va a utilizar. Este es el malo de la película y está el Capitán ADN que va a ir con el ganador. Bueno, esta vez vamos a definir un empate. ¿Empate? Sí. Epa. A ver, primero, ¿qué función tiene la leche sin lactosa? No, bueno, en realidad lo que se le hace a la leche sin lactosa es un proceso, en el proceso, digamos, de industrialización de la propia leche, que se le suma lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa en galactosa y glucosa. Entonces ya me quedan separadas estas dos moléculas, y la gente que no tolera bien la lactosa, ¿por qué? Porque no tiene la enzima para procesarla internamente en sus intestinos, ya la industria lo logró hacer por fuera, entonces esa persona puede consumir leche sin generar esa intolerancia que puede llegar a generar la leche, principalmente por la lactosa. Durante nuestra niñez, en general, vamos perdiendo la función de la enzima, con lo cual, por eso quizás nos pueden aparecer determinados síntomas al consumir leche. En esos casos, ahí sí pones el Capitán ADN. Bueno, pero por eso, en realidad depende de cada caso. Acá estamos hablando a nivel general, y lo que a mí me gustaría aclarar, por eso es el empate, que no es porque una leche sea deslactosada, es más saludable que una leche entera. De hecho, tiene hasta un proceso un poco mayor de procedimiento, digamos, que por ahí la leche entera suele tener menos, digamos... O sea, a nivel nutricional no es mejor, y acá, bueno, si tomaste una leche entera, tenés grasas... sí, digamos, esta no es que es descremada, pero esta no es descremada. Estamos hablando que sea sin lactosa, que es lo que hoy está un poco de moda. Entonces, en esos casos, si tenés intolerancia a la lactosa o no te cae bien la leche, está perfecto utilizarlo, eso o bebidas vegetales. Bien. Ahora, si hay gente que lo que es, si sigue tomando leche toda la vida, el cuerpo no... Es lo que le pasa es que, salvo que haya algo en los intestinos, no deja de generar esta enzima. Entonces, posiblemente si tenés buena tolerancia a la leche, no hace falta que cambies a una deslactosada. Después está el debate si leche sí o leche no. Eso es aparte. Lo vamos a dejar para otro programa. Otro acá día. Entonces Capitán América al centro, empate técnico, lo da la Nutri. Hay empate acá entonces con las leches. Salen del ring de ADN y va a entrar una bebida energizante y el café. Exacto. Bebida energizante y café. ¿Por qué pusimos en combate estos dos grupos? Porque ambos se usan, digamos, con un fin similar, que es a veces cuando estás medio bajo de energía, o tenés que estudiar, o tenés que arrancar el día, uno toma o el café, o mucha gente elige una bebida energizante. Bueno, vamos a primero poner... Ganó el café. Sí. Ganó el café, claramente ganó el café. Nunca tomé energizante. Bueno. Si bien, a ver, en realidad el efecto acá los de dos ambos... nos están aportando cafeína. Exacto. Sí, el efecto de ambos es de cafeína. Entonces, desde ese lado, obviamente, siempre medido y depende de las patologías de base, pero la cafeína está muy bueno mismo para entrenar, para subir un poco cuando necesitamos estar alerta, cuando necesitamos estar despiertos. Es una buena alternativa. Todo moderado. Ahora, ¿qué pasa? Acá, más allá de la cafeína, se le agregan posiblemente azúcares, porque la mayoría de bebidas energizantes tienen mucho azúcar. Se le agrega, como cualquier gaseosa, porque es una gaseosa, aditivo, conservante, colorante. Miren el color, o sea, esto es bastante accesible. Pero tiene un rico olor a guaraná, ¿eh? Y taurina. Generalmente tienen taurina. Taurina es un aminoácido que, si bien no es que es malo, darlo en exceso o darlo sin conocer la base de la alimentación o la base cardíaca de esa persona puede llegar a sobrepasar. O sea, y no hay estudios científicos todavía con suficiente evidencia que tenga un beneficio en la salud. Por ende, si querés cafeína, mate. El mate también tiene cafeína, el café, son infusiones más naturales, medidos siempre, pero preferimos lo más natural. Ganó entonces el café. ¿Cuántos cafés por día me dejas? 2, y yo, Dos. si te cuesta dormir, si te cuesta dormir después de las 5 de la tarde, o si tenés mucha ansiedad, no es recomendable. ¿Y qué tipo de café? 2.
Bueno, café siempre que sea tostado y no torrado. El término torrado mira. lo que significa Mira vos. es que el café ya viene mezclado con azúcar. Entonces tiene azúcar a igual cantidad de café. Entonces tostado idealmente. Bueno, entonces ya sabemos, café que no sea torrado. Salen acá los muchachos y entran la pasta. ¿Qué tenemos? pasta. Una pasta común y pasta de arroz. Una pasta tradicional de trigo posiblemente y una pasta de arroz. ¿Qué decís? Y acá yo creo, depende del caso, siempre a nivel general y a nivel nutricional, imagino, no me quiero meter en tu área, pero imagino que vas a ir con el fideo común. ¿Qué es mejor que gane el fideo común? Sí. Mentira, te spoileé y lo dijiste, pero ¡No! ¿Hice No, trampa? sí. ¡No! Me estás vengando los desafíos ¿Quién laterales. ¿Vos querías que No, elija el de arroz? ganó el fideo de trigo, pero vamos a explicar por qué, porque ver, acá ¿por qué? también con el gluten me pueden llegar a matar. Son temas como muy sensibles hoy en día, lo que O sea, es el hay que gluten y la diferenciar lactosa. el caso, claro. A ver, el tema es que lo que yo quiero sacar el mito en ambos casos es esto de que el gluten y la lactosa para todos es inflamatorio, a todos nos hace mal. Cada cuerpo es distinto. Hay muchos cuerpos que reaccionan ante la lactosa o ante el gluten con algún efecto, digamos, en defensa y puede llegar a ser inflamatorio. O hay gente de una enfermedad celíaca o con intolerancia que directamente le hace mal y ahí obviamente lo sacamos de la dieta. Al O sea, ahí resto, con el diagnóstico de tiene enfermedad indicación, celíaca ya claro. tenés la indicación, Tiene indicación. de no llevar una dieta con gluten. O sea, eso está clarísimo. Acá estamos hablando a nivel general y de lo nutricional de estos dos alimentos. está muy de moda de repente que todos eliminemos el gluten y creer que una galleta de arroz, o en este caso que estamos poniendo en competencia, un fideo de arroz sea más saludable. En realidad son dos tipos de cereales. Uno es trigo, que a veces es un trigo candial, además de buena calidad, y otro es arroz. Lo que te va a pasar es que posiblemente esto lo comas pensando que es saludable, te excedas en cantidad, el arroz no tiene tanta ni fibra ni proteína, Es entonces no te va a almidón puro, saciar, claro. es almidón puro. Y por ahí, con esto vos te sacás el gusto una vez por semana de comer los fideos que te gusten, te van a dar más saciedad, vas a disfrutarlo y no vas a estar reemplazando algo por un mito. ¿Pueden estar los fideos en un plan de alimentación para el descenso de peso? Sí, es importante. Uno, muchas veces habla del punto de cocción, que acá hay otra diferencia también entre un fideo de trigo y uno de arroz, que el fideo de trigo lo que tiene, si se cocina al dente, lo que hace es disminuir el impacto glucémico. Genera como un almidón más resistente al cuerpo y mismo si lo enfrías y lo volvés a comerlo frío, calentar. una ensalada. O frío, o enfriarlo y volver a calentarlo, también es válido. Lo que hace es eso, genera como un efecto más de fibra, entonces da más saciedad, no hace un pico glucémico y combinado con proteína, vegetales. El problema del fideo es cuando es salsa, crema y mucho queso rallado. Igual yo soy fan de comer fideo con queso. No, Pero lo combinás, le pones algún vegetal ahí. Pero si lo combinamos, si elegimos el momento, por ejemplo, más de día o previo a un entrenamiento, es hasta una energía súper valiosa para el cuerpo disfrutando de unos fideos. Así que sin miedo a los fideos. Bueno, ganaron los fideos de trigo y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con su pregunta que nos mandan al número que aparece en pantalla constantemente. A ver si sale tu pregunta. Quiero verla al aire. ¿Qué puedo darle a mi hija que sufre estreñimiento? ¿Qué hacemos en este caso, Eva? Bueno, estreñimiento hay que definirlo un poco, porque cada cuerpo es bien singular y por ende quizás haya ritmos catárticos para una persona y sean diferentes de otra. Así que muchas veces uno piensa que estreñimiento es tener una catarsis por día ausente, es decir, cada 2 días, 3, y por ahí no sea así. O sea, hay personas y cuerpos que funcionan perfectamente bien. O sea, hay que identificar el ritmo de ese chico. Exacto, cada ritmo es bien singular y de nuevo, sobre todo en mujeres, por el nivel de progesterona alta, los ritmos suelen ser un poco más enlentecidos que en los varones. Así que estreñimiento ya lo dejo como entre signos de preguntas, como para desglosarlo un poco más y finalmente a través de una buena... ¿Hay síntomas o signos que nos pueden ayudar más allá del tiempo a identificar que estamos hablando de un estreñimiento? Absolutamente sí. Una cosa es ritmos catárticos enlentecidos con dolor abdominal, sensación de pesadez y demás, y otra cosa es un ritmo catártico que objetivamente uno podría decir está enlentecido pero no se acompaña de síntomas. En ese caso, de nuevo, hay que hacer una anamnesis detallada para diagnosticarlo muy bien. En caso de que efectivamente haya un estreñimiento, lo primero que tenemos que revisar es la alimentación, como siempre, es la base de todo. Y como segunda instancia, el nivel de hidratación, muchas veces lo que está pasando es escasez de agua
y, en tercera instancia, el ejercicio físico. Las catarsis son productos de alimentación, movimiento y nivel de hidratación. Así que es lo primero a sugerir que sea revisado en un caso donde se haya diagnosticado efectivamente un estreñimiento. La importancia de la consulta. Y hablando de la alimentación, en tu tema lo que nos habías propuesto era las proteínas y la alimentación. O sea, cómo se vincula incluso con esta pregunta. Sí, totalmente, porque la realidad es que me tiene un poco obsesionada a propósito de ver mucho niño, niña y adolescente que está escaso en un macronutriente que es esencial, que son las proteínas. O sea, ¿ves deficiencia en chicos con proteínas? Clarísimamente, y ustedes van a coincidir conmigo porque el tema de los ultraprocesados es un desafío cultural muy alto, sobre todo en adolescentes, que una vez que se van del radar de la familia, ¿no? Porque cuando estamos comiendo en familia, todo tiende a ser algo más controlado o deseablemente más controlado. Pero cuando sobre todo los adolescentes ya están en el rango de la vida un poco más libre, entre comillas, sucede que echan mano a recursos, sobre todo baratos, porque suele ser una población que no cuenta con mucho recurso económico, así que el ultraprocesado está demasiado más a mano de lo que querríamos. Comida del estilo de las comidas rápidas, comida de paquete, y todo eso es muy escaso en proteínas. Vamos a ver algunas placas que nos ayuden a entender esta problemática. A ver, la primera placa nos habla de por qué las proteínas son esenciales en la alimentación de los chicos y adolescentes. Ya distintos estudios, distintas declaraciones de las diferentes organizaciones de salud a nivel mundial nos marca que estamos hablando de un nutriente, un macronutriente esencial y que está en deficiencia en línea con lo que nos viene contando Eva. Hay otra placa más que acompaña a ver y vamos desarrollando este tema. ¿Dónde encontramos las proteínas? O sea, ¿no? Tenemos las de origen vegetal por un lado y las de origen animal. En las vegetales tenemos las legumbres, el tofu, proteínas vegetales en particular para suplementar, como es la proteína MPK. Vamos a hablar de esto. Y las de origen animal, estamos hablando de las carnes, huevos, queso, yogur. Sí, este macronutriente esencial, que es proteína, es muy importante que esté presente en el plato, independientemente de si la dieta es basada en plantas, que es otro gran capítulo, porque hay muchas, sobre todo chicas adolescentes, que se están volcando hacia este estilo de dietas, y tenemos que poder ofertarle un montón de alimentos que claramente pueden sustituir el nivel de proteína si lo hacemos con mucha conciencia. Y después tenemos las proteínas, como vos mencionabas, de origen animal. Así que en cualquiera de los dos formatos tienen que estar presentes. Pero esto tiene que estar tan finamente calculado, y como decía antes, la mayoría de las veces nos quedamos cortos, que también tenemos que echar recursos a un montón de productos que pueden venir a sustituir aquello que no estamos pudiendo incorporar a través del plato. Es difícil, lo hemos hablado muchas veces en el adulto también, de llegar al requerimiento de proteínas diario. Exacto. Y ahí nosotros hablamos siempre de la importancia y de tener a mano una suplementación de calidad. En el caso, lo que nosotros solemos recomendar es la proteína vegetal, la proteína MPK, que estaba mencionada ahí en la placa, porque tiende a caer mejor, porque es más tolerable. Vamos a verlo esto en una placa para entender por qué nosotros tendemos a recomendar esta forma de aporte de proteína, la proteína AMPK, que se consigue así en todo el país, en cualquier farmacia del país la podés encontrar, porque tiene mejor tolerancia y absorción. Además está acompañada de minerales quelatados que nos suelen faltar en nuestra alimentación y que son claves como cofactores de nuestro metabolismo. Es apto para veganos y para celíacos y no tiene azúcar, no tiene aspartame, lactosa, sacarina, ciclamato, no tiene maltodextrina, es directamente la proteína vegetal acompañada con un sabor natural, directamente la fruta deshidratada. Y te veo con una MPK en la mano. Mira, te tengo este regalito para vos. Muy bien, qué bueno. El aporte de proteínas del día. ¿Sabés qué? Es un buen ejemplo de cómo prepararlo frutilla. para niños, niñas y adolescentes. Es muy sencillo porque agua, directamente una porción tal cual viene dosificada. Qué rica que es. Y es una manera de suplementar ese aporte de proteína que, insisto, es central para la nutrición completa de cualquier persona. La verdad, aparte es riquísima. Así la estoy tomando directamente con agua, es la proteína que incorporo, pero lo hemos visto con la Nutri también, que es muy versátil para poder incorporarlo en panqueques, en preparaciones, que para el chico también es bárbaro. Yo a mis hijos, por ejemplo, en el desayuno, mi mujer toda la mañana les hace, en general, un pancake, que a ellos ya de base les gusta por lo que es, en base a la proteína vegetal. Y estás logrando un aporte
en un momento fundamental como es el desayuno. Exactamente, fundamental. Así que macronutriente esencial que no puede faltar en lo más mínimo en la dieta completa de un niño, niña y adolescente y se consigue de forma muy directa de venta libre en farmacias. Lo conseguís en cualquier farmacia del país, así directamente lo pedís como AMPK Protein y ustedes son los principales protagonistas del programa. A ver si en el tramo final entra alguna pregunta más tuya, a ver si aparece. Quiero ver tu pregunta. Tengo el colesterol bueno, muy bajo. ¿Qué puedo hacer para subirlo? Colesterol bueno, bajo. ¿Qué puedo hacer para subirlo? Pregunta para desarrollar con el doctor Gabriel Lappman mientras yo sigo tomando la MPK del día. Sí, sí. Algo que es interesante. Una cosita de la MPK antes de contestar la respuesta de la pregunta es que es mucho mejor para un adolescente tomarse una chocolatada con MPK que tomarse una chocolatada llena de azúcar. Claro, bueno. ¿No? Prefiero darle eso a mi hijo. O cualquier jugo, por ejemplo. Bueno, eso me pareció importante aclararlo porque es algo que suma. Ahora, el HDL. Bueno, es un dilema para todos los cardiólogos. Qué difícil subir el HDL. Dios mío, ¿no? Hay veces que... Es el colesterol, para hacerlo rápido, estamos en el tramo final, es el colesterol que limpia. Es el que limpia, es el bueno, pero mucha gente lo tiene bajo. Tengo un paciente que lo sostiene en 38 todo el tiempo y no podemos hacer nada. ¿Cuánto tenemos que tener? Arriba por encima de 50 sería ideal, en las mujeres y en los hombres por encima de 40. Cuanto más 45. alto, mejor. Cuanto más altos los niveles de HDL, mejor. Es muy difícil subirlo, podemos sumar algunas cositas. Ejercicio físico, omega 3, que en un momento hablamos, bueno, y después todo el estilo de vida y la alimentación. Pero en el sedentarismo, quizás el paciente que tiene muchos factores de riesgo tiende a bajar el HDL y le es muy difícil subirlo. No hay hoy disponible un fármaco como las estatinas, que es la medicación por excelencia para reducir los niveles de colesterol malo, el LDL de colesterol. No tenemos una droga para aumentar los niveles de HDL. ¿Qué es lo que tenemos? El estilo de vida. Y sabemos que aumenta 85. Mirá, 85. Bueno, estilo de vida. Estilo de vida. Muy bien. Y eso lo vemos. Quien hace actividad física a diario, quien lleva una alimentación donde no entran o no tiene lugar los ultraprocesados, una alimentación real, donde tenemos un buen aporte de omega 3 a partir de la alimentación o de la suplementación, logramos buenos niveles de HDL como tiene la Nutri. Y es el ejemplo de los buenos niveles de colesterol. Pero es muy difícil el manejo. Es muy difícil. Consulta con tu médico para instrumentar estos cambios de hábitos. Yo tenía, perdón que te interrumpa, pero me encantaba un profesor en la Facultad de Medicina que decía, el HDL es el botón de la actividad física, es el que te dice cuánta actividad física estás haciendo. Sí, pero hay gente que realmente le cuesta muchísimo subir, hay gente que no, hay gente que le cuesta muchísimo, pero es un dilema porque no hay pastilla, no hay nada para subir el HDL y aumenta el riesgo, ¿no? Cuanto más bajo, también aumenta el riesgo cardiovascular. Bueno. Se nos fue el programa, quedan abiertas nuestras líneas de comunicación, el número de WhatsApp o las redes sociales, nos mandan su mensaje, su pregunta, su propuesta de tema en el momento que quieran. ¿Queda frase final? ¿Hay frase final? Bueno, yo creo que la frase final es, uno es lo que desea ser. Entonces, si realmente, eso lo escuché la otra vez en un congreso, ¿no? No siempre lográs todo lo que deseas, ¿no? Pero si lo deseas, muchas veces vas a lograr al menos el camino hacia donde ir. Me encantó la frase del doctor Lappman. Nosotros nos tenemos que ir, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.